Bien, muy buenos días tengan todos. Hoy jueves 16 de septiembre, segunda clase, ¿verdad? De la semana número 4. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bien, por acá se acuerdan la imagen del día de ayer. Feliz día. La vida siempre te ofrece otra oportunidad. Se llama hoy. Aprovéchala y que sea para ti, dice allí, un hermoso día. Esta era la frase, ¿verdad? Del día de ayer. Vamos a complementar con una segunda frase para el jueves. Y esa frase dice así: buenos días, que hoy te pase de todo, pero que todo sea bonito y feliz, ¿no? Siempre deseándole a mis alumnos pues que lo que les suceda sea bueno, o sea, no deseándole cosas malas, probables, ¿no? Que en el camino uno se tope situaciones, o sea, cosas que puedan suceder que se escapan de nuestras manos, ¿no? Pero siempre deseándole a todos pues que lo que les suceda en el día de hoy sea bonito y que sea algo que los haga sonreír o los haga feliz de cierta manera, ¿no? Siempre son mis deseos para mis alumnos y las personas que me rodean, nunca andar deseando cosas negativas, ¿no? Bien, según la programación, nosotros tenemos el parcial 2, digo el 1, y eso estoy pensando en el parcial 2. Parcial número 1, el 29 de septiembre, estaríamos hablando que dentro de más o menos serían 7, 14, 13 días más o menos, ¿no? Y lo que haría falta para ese parcial número 2 sería la práctica 2, más 175 CH 2507, y hoy sería 16 de septiembre. Vamos a ver aquí en la vista. ¿Por qué el día miércoles? Porque ese día pues tendríamos más horas, ¿no? Para resolver el documento, el parcial. Entonces aquí sería, vamos a poner aquí, parcial 2, una fecha tentativa, ¿no? Por si llegamos a cubrir lo de la práctica número 2 a tiempo. Y si no hay ningún día, como quien dice, sin clase, ¿no? Parcial número 1, es parcial número 1, estoy pensando en el parcial 2. Parcial número 1, probablemente, dijo el ranchero, probablemente 29 de septiembre. Cualquier cosa, sí, estaríamos anunciando la otra semana si va o no va el 29, pero ya estaría, pues, como quien dice, a la vuelta de la esquina el asunto. Entonces, ¿de qué sería? De la práctica 1 y la práctica 2. Práctica número 1 y la práctica número 2. ¿De qué trata la práctica 1? Es pura aritmética, ¿no? Nada de letras, aritmética. Y lo básico, aritmética. Y la práctica número 2 de conceptos básicos. Yo siempre dije básicos y la cosa a veces está media extraña, ¿no? Media difícil. Aritmética y álgebra, ¿no? Entonces, referente a álgebra, ahí hay un personaje que podrán observar a la distancia, un personaje muy querido ahí. Digo yo querido, pero ustedes saben que es un chiste, ¿no? Porque ese es el libro de Aurelio Baldor, el cubano. El que aparece en la portada no es Baldor, sino Mohamed Ibn Musa al-Warizmi, cuyo nombre real es Abu Abdallah Muhammad Ibn Musa al-Warizmi. Nombrecito bastante extenso. No me imagino un niño de 5 años en kinder tratando de decirlo, ¿no? Y su otro apodo, Abu Jafar. Estando contento con eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres, ¿no? 8 nombres del algoritmo.
Podía pedir préstamos de diferentes bancos, poner diferentes nombres y nunca daban con él. Encima de árabe no lo encontraban por los 8 nombres, ¿no? Entonces, la álgebra es una disciplina que tiene muchos años de desarrollo. Eso no es algo, ¿verdad?, que el profesor Busto se inventó anoche o la semana pasada. En esta disciplina, ¿verdad?, han intervenido personajes desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver a la izquierda, entre esos tantos personajes, a los egipcios. Y podemos ver que los egipcios allí ya trabajaban matemática un poco empírica, pero como el cálculo de áreas en el siglo XVI a.C., estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, sumándole los 2500, los 2021 años que van, estamos hablando de que esta es una disciplina que lleva más de 2520 años trabajándose. Y la vida promedio del ser humano entre 70 a 80 años, o sea que nuestra vida no es nada en comparación a la vida que lleva desarrollándose pues la disciplina que se llama pues álgebra. Ahí podemos ver al fondo cómo los egipcios tienen el río Nilo, y eso es debido a que toda la civilización se desarrollaba a lo largo del río Nilo, ya que trabajaban mucho, ¿no?, lo que era la parte agrícola, la parte de agricultura. Sin embargo, en el desbordamiento anual del mismo, se comía el terreno, el río se comía el terreno de circundante, lo que ocasionaba que habría que nuevamente replantear los puntos, cuadrar los terrenos, porque obviamente todo el mundo le pagaba impuestos al faraón. Entonces se tenía nuevamente que replantear los puntos. Hoy en día eso se llama topografía. Ahí podemos ver una persona que hace semejanza a un capataz y unos súbditos allí en el suelo con unas cuerdas y un triángulo rectángulo de medidas 2, 3 y 5. Es un triángulo que garantiza un ángulo de 90 grados en las esquinas. Entonces, este conocimiento ya lo tenían los egipcios de manera empírica hace 2500 años. Por acá tenemos otro matemático, como le diría, matemático importante en lo que es el desarrollo del álgebra. Como le dije, hay muchos personajes, pero dentro de esos importantes está Diofanto, este matemático alejandrino que vivió entre el 325 y el 409 después de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con Diofanto de Alejandría? Él era uno de los célebres de, valga la redundancia, de Alejandría. Pero entonces, ¿dónde queda Alejandría? Para tener ahí un poquito de contexto, vamos a buscar aquí en Google Earth, una aplicación de celular que se llama Google Earth, y vamos a buscar aquí Egipto. Sí, Alejandría quedaba en Egipto. Estamos hablando de que al norte, junto al mar Mediterráneo, ahí vamos saliendo de... Ahí está, miren, eso verde que ustedes ven allí, esa grieta, ese es el río Nilo, pero eso verde es vegetación junto al río Nilo. Entonces, por eso les digo que la civilización egipcia se desarrollaba a lo largo del río Nilo, ¿no? Un río que nace por acá abajito en Tanzania y los países del sur de África. Por acá abajo, Tanzania. Bien lejos. Por acá por Tanzania nace ese río Nilo y va bajando, hasta que llega a desembocar aquí en el mar Mediterráneo, la división ahí entre Europa y África, y el norte de África. Entonces ese matemático llamado Diofanto de Alejandría vivía en ese lugar, ¿no?, que era considerada la biblioteca de la época. Allí tenían libros de todas las disciplinas traducidos a egipcio, a griego, o sea, era la biblioteca de la época.
Diofanto entonces es considerado también uno de los padres del álgebra, que vivió en Alejandría. Se le ponía el nombre, el apellido era del lugar donde usted reside, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, Juan de Chiriquí, ¿me entienden? Le decían el apellido, era del lugar de donde residía. Otro matemático, otro matemático importante allí y que les había mencionado al inicio es el ciudadano Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, matemático que vivió entre el 780 y el 850 después de Cristo, considerado pues uno de los matemáticos árabes más famosos. Pertenecía a la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Eso antes pues se le llamaba el reino persa. Entonces vamos aquí también a compartir de dónde era más o menos Al-Khwarizmi para tener un contexto, ¿no? Por lo menos del planeta, de donde estamos pues ubicando a estos ciudadanos. Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi que pertenecía al reino persa, específicamente hoy en día Bagdad. Sí, esa canción que decía un reguecero, Bagdad, una zona de conflicto, sobre todo porque hay petróleo en esas zonas, ¿no? Entonces, aquí en Bagdad, eso es la capital de Irak, país árabe Irak, considerada una de las capitales árabes famosas, al igual que otra de Arabia Saudita. Dice, en Bagdad fue donde vivió ese ciudadano Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, pertenecía a la Casa de la Sabiduría entre el 780 y 800 y tanto después de Cristo. Podemos decir que estas personas, como a veces uno lo menciona, ¿no? Estas personas realmente no tenían nada que hacer. Y es verdad, en realidad ellos no tenían nada que hacer, pertenecían a círculos cercanos a los reyes. Es decir, estos reclutaban a todas aquellas personas sabias de su reino para producir, ¿no? Y comprender todas las cosas que sucedían. O sea, estaban comprando, como quien dice, el conocimiento, pero a través de personas que sí podían desarrollarlo, porque los reyes podían tener mucho dinero, muchas mujeres, muchas vírgenes, mucho lo que sea, pero no tenían el asunto que era el conocimiento, que eso no se puede comprar con dinero. Entonces, en esta zona del reino persa estaba un ciudadano llamado Mohamed Ibn Musa, que fue entonces denominado jefe de la Casa de la Sabiduría del reino, ¿no? Entonces, por eso es uno de los grandes matemáticos, ¿cómo se llama?, de la época, ¿no? Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi. Todo eso pues nos llegó acá a nuestros países centroamericanos mucho después con las conquistas españolas y ya se traía todo eso, como quien dice, en bandejas de plata, ¿no? Pero la mayoría del conocimiento que se ha desarrollado ha sido en estos lugares que son las cunas de las civilizaciones, los países egipcios, los países árabes, parte de Asia y el desarrollo pues de Italia hacia Europa, ¿no? Con los matemáticos del Renacimiento, todo esto que surgió por el asunto este de el movimiento de Martín Lutero, que no solamente era por el protestantismo y eso, sino que también se tenía la necesidad de que las personas fueran un poquito más eh, cultas, tuvieran un poquito más de conocimiento para que no fuesen engañados, ¿no?, tan fácilmente. Entonces era un movimiento que no solamente era religioso, sino que potenció el desarrollo de lo que eran las universidades, ¿no?, hacia lo que es Europa, y de allí España catapultó todo ese conocimiento a lo que pues tenemos acá en América Latina, ¿no? A Estados Unidos con los ingleses, holandeses y pues el asunto de Europa del oeste, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir por acá porque esta no es una clase de historia, entonces yo me voy emocionando y esto no es clase de historia.
Así a grandes rasgos, pues la matemática, sobre todo el álgebra, una de las disciplinas que cuesta más al alumnado y es debido a que es un edificio, podríamos decir que es un edificio de conocimiento en el cual se va aplicando cosas de séptimo, de octavo, de noveno, de cuarto, de quinto año, y eso se va, como quien dice, condensando acá en, en la universidad en materias como cálculo y demás, ¿no? Y demás materias aplicadas. Entonces, ¿por qué resulta difícil? Porque hay que andar recordando mucho contenido y sobre todo contenido abstracto, ¿no? Una de las definiciones de lo que es el álgebra es que es una rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas, o sea que es algo bastante abstracto, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, de cómo comprender eh, el álgebra es darle un contexto, porque en sí el álgebra solo te va a enseñar los conceptos básicos y algoritmos. Algoritmos, que es una palabra que se deriva del apellido de Mohamed Ibn Musa, que es algoritmo. Dice que aquí alguien levantó la mano. ¿Quién es? Arriba las manos, dicen. Bien. Entonces, para darle contexto, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, a la compañera Lesbia o la compañera Carolina, le digo, vaya, estamos en clase presencial allá en el pabellón A, cerquita del kiosco, y le digo a Carolina, Carolina, vaya al kiosco y traiga 5 sodas y 6 galletas, ¿verdad? 5 sodas, 5 personas allí, pero yo voy a comer una galleta extra, por eso 6 galletas. Entonces, pero fíjense lo que yo estoy escribiendo, 5S más 6G, eso representa un dinero. Entonces, como lo estoy escribiendo acá, lo estoy codificando, esa situación la estoy codificando con números y letras. Entonces, Carolina automáticamente en su cerebro va a decir, bueno, profe, una soda tipo kiosco universitario, pues está en $1, una galleta allí, tipo kiosco universitario, de repente puede estar en $1, un cuara. Un cuara que sería pues un anglicismo, ¿no? Esto de 0.25, que uno dice un cuara popularmente. Un cuara es porque al reverso de la moneda estadounidense dice quarter, pero como ellos lo mencionan, tiene su estilo, ¿no? Y nosotros escuchamos, eso es un cuara. Eso es un cuara, ¿no? Pero eso pues son las cosas que hemos heredado pues de la cultura, ¿no? La cultura norteamericana en su paso por el país, y así muchas otras palabras, como cuando uno dice hay que darle guate a esa zapatilla, le he dado mucho guate, no sé si han escuchado esa palabra, guate. La zapatilla nada más es guate y guate, bueno, es por la palabra waste, porque se pronuncia así, que es de gastar, o sea que está muy usada, ¿no? Y así muchas otras palabras, ¿no? Bien, ahí me salí de contexto. 5 por 1 automáticamente la compañera Carolina va a encontrar que 5 por 1 es 5 y 6 cuaras. ¿Cuántos serían 6 cuaras, Carolina? 1.50. Así mismo, 1.50. Eso entonces todavía sigue representando un dinero, de lo cual 5 más 1.50 es 6.50. Y ahí tenemos entonces el valor. La compañera diría, bueno, profe, para ese mandadito usted tiene que dar al menos 6.50. Puede dar un billete, puede dar $7, un billete de 10, un billete de 20, un billete de 50, un billete de 100, si el profe cobró quincena, y entonces serían al menos 6.50. Pero ¿qué estaríamos utilizando aquí en esto que acabo de escribir? Aquí hay una expresión algebraica. En buen panameño, álgebra sería números, letras y operaciones básicas. Expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, cuando uno a veces dice, no, hombre, la álgebra, sobre todo, eso que ni se entiende, esa porquería uno ni la usa. Algunos, pues, les he escuchado. No digo que ustedes, sino que algunos.
Entonces yo nada más me río porque realmente pues el álgebra por definición es una disciplina abstracta, que quiere decir que tú la ves, puedes resolver sus operaciones y en cierto modo no vas a entender para qué se usa, porque obviamente es un concepto que se aplicaría en un contexto o en otra disciplina, llámese economía, meteorología, en química, en otras disciplinas, ¿no? En física, óptica, mecánica, ¿cómo se llama eso? Cinemática, bueno, todas esas disciplinas utilizarían el concepto algebraico. Entonces, decir que el álgebra no sirve para nada deja mucho que desear, ¿no? De esa persona que no comprende realmente, ¿verdad? Entonces, aquí al reemplazar esto es un concepto matemático llamado valor numérico, que en cálculo diferencial se llama valoración de una función. Lo que pasa es que en matemáticas se le dan nombres técnicos, pero en la vida real, claro que sí uno utiliza. Y uno dirá, profe, ¿en serio cómo uno utiliza eso de valor numérico? Supongamos que su tía, la abuelita, la prima, la persona que hace el súper, va a hacer, vale la redundancia, el súper. Y va en esta ocasión solamente por 4 pechugas, 4 libras de pechuga y 5 libras de alitas para un parking, ahí dice. Entonces, fíjese lo que yo escribí, 4P más 5A. Pero obviamente nuestro cerebro, la maravilla de nuestro cerebro, no ve la expresión de esa manera. En su cerebro nadie ve 4P más 5A igual al símbolo de dólar. No, porque esto acá es codificado. El álgebra es un lenguaje. O sea, está codificado para poder trabajarse, sumarse, restarse y todo eso. Entonces, la persona que vaya a hacer esa compra, tenga sexto año, tenga universidad, maestría, doctorado o primaria solamente, va a saber resolver, claro, si sabe las operaciones básicas, va a saber encontrar la solución. Supongamos que esta persona va al City Mall o Super Extra. ¿Cuánto puede estar la libra de pechuga de pollo en el City Mall o en el Super Extra? Algunos que hayan ido acá en el Mall Chiriquí a lo que es el City Mall o al Super Extra, en el antiguo Brisa Navideña, ¿cuánto puede estar una libra de pechuga? O en el chino de la esquina, una barriada por allí, en donde usted viva, en la tienda, en el súper, ¿cuánto puede estar una libra de pechuga? 1.25, 1.15, profe. Ajá, vamos a poner que sea 1.25. Y como lo dijo la compañera, 1.25 o 1.15. Es por esa razón que en álgebra a las letras se le llama variable, porque valga la redundancia, varían dependiendo de la asignación del valor, ¿no? Y la alita, supongamos que la alita está en $1. Supongamos que está en $1, que a veces hay unos chinos medio careros por ahí, medio súper, medio careros, y la ponen a 1.50, 1.20, todo depende, ¿no? Todo varía. Entonces la persona que va a hacer el mandado, suponiendo que nada más sea eso, sería 4 por 1.25. 4 por 1 es 4 y 4 cuaras es $1. Así que aquí sería 5. 5 más 5. Al menos para esa compra de las 4 pechugas y las 5 alitas para un parking allí de fin de semana, son $10 para ese pollito. Claro, ahí estamos exceptuando otras cosas, ¿no? Salsas, si es un súper de la semana de una familia de 5 personas, arroz, aceite, azúcar, y hay muchas otras cosas, y dependiendo de la cantidad de cada uno, el precio, ¿no? Pero este sería un ejemplo. Entonces, claro, en nuestro cerebro no se ve así, jamás. 4P más 5A igual símbolo de dólar, 4 paréntesis 1.25, cierro paréntesis. En nuestro cerebro eso no se ve así. Acá en un texto, en una página, está codificado, ¿no? Porque esta es una disciplina que es abstracta. Es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión
de la aritmética. Entonces allí rápidamente y muy conciso de cómo es que uno aplicaría diariamente lo que es un concepto matemático llamado expresión algebraica y valor numérico. Incluso la abuelita o la tía que no tiene sexto año o que estudió español o la materia que sea, en su cerebro puede realizar una expresión algebraica y valor numérico, pero no vista como nosotros la vamos a trabajar, pero de alguna manera la maravilla del ser humano, de nuestro cerebro, ejecuta estas operaciones, ¿no? Le asigna un valor al objeto y aplica, ¿no? Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Entonces es decir, ¿verdad? Que el álgebra no sirve para nada, no es correcto, no es correcto. Es como que yo dijese que el voleibol, para mí el voleibol eso no sirve, por decir, ¿no? Es un deporte muy bonito, lo he jugado. Pero si yo llegase a decir, no, para mí el voleibol no sirve, ¿por qué? Porque a mí no me da plata, yo no lo veo todos los días. Para mí el voleibol no existe, no sirve y no lo sé jugar y no me gusta. No sé si me entienden ahí la, la situación análoga de que estoy haciendo la referencia del voleibol con el álgebra. Cuando a uno no le gusta, no lo practica o no, eso no le da dinero, le da estrés, uno podría decir que eso no me sirve, ¿no? Pero que decir que eso no le sirva a la humanidad, entonces sería pues un poco pues malo, ¿no? Para no decir pues cosas ofensivas, sino pues que no sería correcto, pues hay que ser un poquito sensato en esa parte de no decir que el álgebra, esa porquería a mí no me sirve, ¿verdad? Y sobre todo los ingenieros nunca deberían decir eso por el asunto de su aplicación en varias partes, ¿no? Muy leves, pero sí se aplica, sí se aplica. Y tal vez con otras fórmulas, ¿no? Con otro estilo de resolución. Bien, vamos entonces a la práctica 2. Práctica 2 de conceptos básicos de álgebra empieza haciendo lo que es completándose una tabla. Pero antes de poner eso, vamos a poner la definición en el apunte. Y yo le he escuchado a varias gente decir eso, pero bueno, eso significa pues que no comprenden, ¿verdad? Cuando tú no comprendes algo, lo único que puedes hacer es rechazarlo. Ahí está la definición de lo que es álgebra, ¿no? Entonces, aquí en la práctica nos mandan a hacer clasificación. Entonces ya esto sería como quien dice puro tecnicismo, ¿no? Comprender los nombres, clasificaciones, todo un edificio de conocimiento, solamente la disciplina álgebra. En esta práctica número 2 le mandan en la primera parte a completar la tabla, clasificando en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Entonces, ¿qué sucede de eso de monomio, binomio, polinomio y trinomio? Lo que sucede es que en una expresión algebraica hay una clasificación de expresión algebraica y es la siguiente. Un monomio sería un solo término, un solo término. Un solo término algebraico. Entonces, ¿qué sucede? Que en un término algebraico intervienen varias cosas. Antes de poner eso, vamos a poner lo que es un término algebraico. Término algebraico que estaría compuesto un término algebraico. Algunos colegios privados empiezan a dar matemática algebraica desde quinto grado, otros ya en sexto grado y algunos nunca, porque eso depende, ¿verdad?, de la preparación de la persona. A veces los maestros solamente dan un semestre de matemática
y no están, como quien dice, preparados. No es que no quieren, sino que no están preparados para dar algunos conceptos que no comprenden y dejan lo que aparezca en el libro de álgebra de quinto y sexto grado para primer año. Entonces, primera dificultad allí cuando el alumno llega a séptimo grado al colegio, ¿verdad? Sobre todo si es en público, se enfrenta a un especialista en matemática. Y el especialista en matemática, vaya, distinto de un docente de escuela, tiene mucho más conocimiento y asume, bueno, que el alumno sabe ciertas cosas, pero eso depende también del docente. Y empieza, ¿no?, con todas las de la ley en su matemática. Primera dificultad allí del alumno, que tiene lagunas mentales de la escuela. Esa es una primera dificultad. Dependiendo, como les dije, de la actitud del docente, asimismo el alumno va tomándole, como quien dice, aversión, asco a la materia, ¿no? Eso depende también del docente, ¿no? Sobre todo en los grados bajos, que uno tenga pues esas malas experiencias. Y en un término algebraico va a constar de un elemento llamado coeficiente, sería esto de aquí, el numerito, coeficiente. Cuando yo digo no, los coeficientes, hay que reducir los coeficientes, entonces se refiere a esos elementos que aparecen allí. Este de acá, que es la X y la Y, a ese asunto se le llama variable. Variable. Variable o simplemente letras. Y esos números pequeñitos allí, el 3 y el 2, serían exponentes. Eso entonces básicamente sería un término algebraico. Pero ¿qué sucede dentro de la clasificación de los términos? Está aquella que tiene un solo término, se llama monomio. Cuando existen dos términos, se llama binomio. Entonces, ¿cómo uno diferencia eso? Bueno, los términos se separan por el símbolo de suma y por el símbolo de resta. Símbolo de suma, símbolo de resta. Entonces aquí podemos ver que hay dos términos. Acá 3, y así sucesivamente. Como los números no acaban de 4 en adelante, a ese asunto se le llama polinomio. Vamos a recortar aquí para la clasificación de las expresiones algebraicas y lo ponemos acá en el apunte. Como les mencioné, aquí donde están dos términos, ¿cómo yo identifico? Bueno, aquí hay un término, aquí hay otro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque están separados por el símbolo de suma o de resta. Aquí hay un símbolo de resta, un símbolo de suma, entonces aquí hay 1, 2, 3. 3 términos. Se le llama trinomio. Bi de 2, tri de 3, mono de 1 y poli, que significa varios, pero en este caso acá sería 4 o más. Aquí hay un símbolo de más, otro símbolo de más, otro símbolo de menos. 1, 2, 3, 4. Y uno dirá, profe, ¿y ese número 4? El número 4 es un término algebraico. Para que sea término algebraico debe tener una letra. Pero resulta que el 4 se le llama término independiente, o sea que no tiene letra. Es como si tuviese x elevado a la 0. Sabemos que x elevado a la 0 es 1 y sería 4 por 1, 4. Entonces sí se le puede asignar una letra y esa letra tendría que tener exponente 0. Y ahí tenemos entonces 4 términos. Si tiene 5 es polinomio, si tiene 6 polinomio, 7 polinomio. De 4 en adelante a ese asunto se le llama polinomio. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esa primera parte? Hay que identificar ese asunto, ¿no? Así que en esta primera parte de la práctica 2, habría que colocar lo siguiente. Dice, completa la tabla clasificando en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Aquí está la expresión y aquí está las constantes. Constantes también se le llama coeficientes.
tengo un vecino que tiene complejo de ¿cómo se llama? De masacrador de Texas, porque todos los días chapea por allá en la cuadra. Le gusta el sonidito ahí de la máquina de cortar, ¿no? Variables o letras, número de términos y clasificación. Ajá. ¿Cuáles serían los coeficientes allí en esta primera expresión algebraica? ¿Cuáles serían los coeficientes? ¿Cuáles serían los coeficientes? Tres y cuatro, bro. 3 y cuarto, 3 y 4, así mismo. 3, 4. El 45, MN, ¿cuál sería el coeficiente? 45. 45. Acá en esta tercera, x cuadrado más 3x más 5, ¿cuáles serían los coeficientes? ¿Cuáles serían los coeficientes? 3 y 5. Ah, dice 3 y 5 y el 1, Dice 3 el y 1 de 5 la y x. el 1 de la X. Ahora sí. Ahora Bien. sí. Las variables, ¿cuáles serían las variables en esa primera expresión algebraica? X, Y. X y y, así mismo, x y y. Ahí aparece un x al cuadrado y una x sin cuadrado, entonces solamente se pone la x una vez. En la segunda expresión acá, ¿cuáles son las variables? M, M y N. Y en esta última, en esta tercera, X, ¿no? solamente la x, así mismo. Número de términos, ¿cuántos términos hay aquí en esa primera? 2. 2. En la segunda, 1. bien. Y en la tercera ahí, Profe, no hay términos porque la X se me cuenta como 1. ajá, 1, 2 y 3. 3 términos. Bien, ya tenemos eso aquí. Entonces vamos a la clasificación. Clasificación. Sabemos que un término es monomio, 2 sería binomio, 3 trinomio. Entonces aquí, dos términos, ¿cómo se le llama eso? monomio, Binomio, profe. Binomio. Bi, Binomio. ajá, bi de 2. Binomio. 1 sería mono, significa 1, monomio. 3 sería tri. Sería Como verán, es algo nada más de identificar, sumamente sencillo. Créanme que he calificado incluso a nivel de parciales virtuales, he calificado y he puesto toda la tabla así en X, me la dejan vacía. El alumno pues no sabe cómo es, a pesar de que eso se ve bien sencillito, identificar nada más cuáles son las constantes o coeficientes, cuáles son las variables, cuántos términos hay y la clasificación. Y en algunas ocasiones he colocado así una línea de lado a lado de que todo está malo y que la persona pierde hasta 15, 17 puntos, dependiendo de cuánto tenga como valor la tabla. Entonces no vale la pena, ¿verdad? Que en el parcial del veintitanto de septiembre de fin de mes, eh, del 29 de septiembre, usted pierda un puntaje en algo tan sencillo como esa tabla. Entonces ya les quedaría nada más esta parte de aquí, estos tres últimos, y espero pues en el día del parcial, si aparece una tabla así, no la dejen en blanco. ¿Alguna duda hasta allí? Tan facilito, tan sencillito eso. La computadora la va a mandar al WhatsApp, ¿verdad? Ajá, no le escucho allí a alguien que... creo que es el compañero Ahmed que no se le Profe, escucha. profe, yo que si esa tabla la va a subir al WhatsApp, ¿me escuchan? No se le escucha, ¿verdad?
Bien, entonces les queda hacer esas tres de la tabla, ¿no? En la parte de aquí abajo todavía estamos en la práctica 1. Se les va a pedir ordenar y completar los polinomios. Entonces vamos a recortar esta parte aquí. Ordenar y completar. Ordenar y completar. Entonces hay dos formas de ordenar y completar, de forma creciente y de forma decreciente. Cuando dicen que algo es creciente es que va del más pequeño al más grande. Cuando es decreciente, vamos a poner esta flecha aquí. Creciente sería que va hacia arriba y decreciente hacia abajo, ¿no? Del más grande al más pequeño. Entonces aquí nos están pidiendo ordenar y completar. Entonces, ¿cómo sería ese asunto? Ordenar y completar. Primero, para saber ordenar sería de acuerdo al exponente. Ordenar exponente. Y aquí completar sería completar ¿qué? Completar términos. Vamos a hacer ese primerito. ¿Cómo sería ese primerito? Dice ordenar y completar en forma creciente. Entonces tendríamos que identificar el exponente más pequeño. En este caso es el término independiente. Menos 3, perdón, Sería el la 3, X. 3 solito, correcto, menos 3. De allí, ese sería el término más pequeño, porque acuérdense que estamos completando, ordenando y completando en forma creciente, o sea, del más pequeño. El siguiente debe ser el que tiene la m elevado a la 1, entonces sería más 4m. De allí debería venir m elevado a la 2. Recuerden que la m, su exponente como no aparece, se sobreentiende que es 1. Entonces, como no aparece el m elevado a la 2, allí entonces uno completa con 0 m elevado a la 2. Debería venir m elevado a la 3, pero como no aparece m elevado a la 3, completo con 0 m3. Ahora sí, aquí aparece m elevado a la cuarta y es el último término que aparece allí, el mayor. Entonces sería más 5m elevado a la cuarta. Y listo, hemos ordenado y hemos completado. Completado los términos que hacían falta de color verde. Ordenado, bueno, colocamos el más pequeño, menos 3, que es el término independiente, no tiene letra, por eso va de primero, porque no tiene letra. Después viene el que tenga exponente 1, ese es 4m. La m no tiene exponente, o sea que allí se sabe que es 1. O sea que aquí va sin letra, es como si fuese x0, perdón, x0 no sé, es como si fuese m0, m1, m2 y así sucesivamente, m3. O sea, uno ordena de acuerdo a la letra. Una pregunta me dijo el compañero ahí. Ya en la segunda tiene 4x a la 2. Tendría que poner entonces 0x, 0x que es equivalente a 1. Y luego seguir con 4x a la 3. Como el término más pequeño aquí en esta expresión es 4x cuadrado, se pone primero 4x cuadrado. Siempre identificamos el más pequeño, el término con exponente más pequeño, como es x2, va de primero. Anterior a él, no hay ningún otro término de la expresión, así que arrancamos es con 4x2. De allí seguiría x3 y afortunadamente ahí está, así que simplemente aquí nada más se pasaba tal cual aparecía allí, ya estaba ordenado, ya estaba listo, ¿no? Nada más de pasar. En este tercer problema hay que ordenar en forma creciente. ¿Cuál sería el primer término que va aquí? El 6. El 6, así mismo, el 6. Muy bien. El 6.
De allí debería venir la variable es W, así que debe venir W a la 1. ¿Cuál término tiene W1? Menos Ninguno 2. sería 0W. Menos 2W, así mismo. W al cuadrado existe allí. No No, existe, profe. ¿verdad? Entonces uno completa con 0W2. Como aquí no aparece, ¿verdad? Aquí no aparece. Entonces uno pone 0W2. Ahora viene W3. Ese término sí existe, así que allí lo colocamos, ¿no? 3W3. Entonces, como verán, en el segundo no se hizo nada, pero en este tercer problema se ordenó y se completó. Eso que aparece en verde sería la parte de completar. W cuadrado no estaba, así que ahí completamos ese asunto. En este cuarto problema, ¿cuál va de primero? El 2. El 2, muy bien, muy bien. De allí debería venir la variable x con exponente 1, pero no aparece, así que ese asunto hay que completarlo con 0x1, o sea, 0x, ¿no? No hay que ponerle el 1, 0x. El término x2, el término x2, ahí está, así que vamos a colocarlo, menos 3x2. X elevado a la 3, aparece x elevado a la 3 aquí, no aparece, ¿verdad? Entonces hay que completar con 0, 0x3. Debe venir x4, tampoco aparece. Si ustedes observan, aquí no hay ningún x4, así que 0x4. X5, aquí está x5, ¿eh? Entonces sí, ahí se pone 5x5 y tendría x6, entonces ahí culminaría el asunto, ¿no? 5x5 y x6 que aparecen allí. Entonces, como verán, completé con el color verde para que se viera, ¿no? Que lo que no estaba se agregó con coeficiente 0 y de color verde allí para que se notara, ¿no? Entonces ahí le quedaría el problema 5 para ordenar y completar en forma creciente. En los siguientes 5 problemas el asunto es creciente, entonces sería del exponente más grande al exponente más pequeño. En este primer término, primera expresión, ¿cuál sería el término de mayor exponente? Menos En 6x al cubo. así mismo, menos 6x al cubo. De allí sigue x al cuadrado y lo tenemos allí, así que lo colocamos. Porque esta parte es decreciente. Debe venir x elevado a la 1, pero allí no aparece x elevado a la 1, así que yo completo eso con 0x. Debe venir el término que no tiene letra, más 4. Pero como verán, esta parte se completó, se ordenó, pero de forma decreciente. Decreciente. Entonces, ¿cuál de las dos nos va a funcionar? Las dos pueden funcionar para una operación llamada división de polinomios, pero la que yo recomiendo para utilizar en división sería esta aquí, ¿eh? La de forma decreciente, para división. Vamos a ponerla aquí, para división algebraica. Pero no sería algebraica, sería específicamente de polinomio. Por esa razón aparece en la parte 1 de la práctica, eso de ordenar y completar. Bien, ¿y en qué voy a usar eso? Bueno, en división de polinomios. División de polinomios. Vamos a ordenar y completar el número 10. El número 10, para que les queden los otros allí. ¿Cuál sería entonces el primer término que debo escribir allí de ese problema 10? ¿Cuál sería el primer término que debo colocar aquí? Menos 3x a la quinta. Muy bien, Giovanni, menos 3x a la quinta. Entonces aquí colocaría eso, ¿no?
menos 3x a la quinta. De allí debe venir x elevado a la cuarta, pero no la veo, así que eso entonces completa con 0. ¿Qué va a pasar en división? Si uno no completa y no ordena bien, la división, por más vuelta que usted le dé, no va a salir, porque yo le voy a colocar divisiones exactas de polinomio, y en ella, si uno no ordena y completa el dividendo correctamente, la división no va a salir. Entonces son 10 puntitos allá en la división de polinomio. Ya la persona del parcial, si vale 100 y perdió, digamos que perdió esta tabla de elementos de identificar constante, variable, términos y clasificación, pierde 15 puntos, queda en 85. Viene acá división, donde hay que ordenar y completar como primer paso, y no lo sabe hacer, pierde 10 puntos más, ya no queda en 85, sino en 75. Y así, ¿no? Entonces, en ese parcial número 1, y si la cosa se pone crespa y la persona no domina esto de operaciones combinadas, son 15 puntos más, ya prácticamente es una F, ¿no? Entonces hay que dominar estas partes bien para que ese parcial quede de su lado, ¿no? Y no con nota baja. Bien, menos 3x5, de ahí viene 0x4. x3 aparece, así que solamente lo copio allí, 4x3, x al cuadrado, ahí está, 6x cuadrado, x elevado a la 1, no aparece, completo ese asunto allí. Y el menos 2 sería el último, ¿no? Porque es como si fuese menos 2x elevado a la 0. Así que al final, ¿no? Menos 2. Pero solamente el 2, sin la x elevado a la 0, eso se sobreentiende. Bien, entonces eso corresponde a la primera parte de nuestra práctica. La parte de la tabla, clasificar en monomio, binomio, trinomio, polinomio, identificar las constantes, variables, número de términos, ordenar y completar. ¿Alguna duda de esa primera parte de la práctica que hay que resolver? Pues las voy a dejar para entregar a la primera semana de octubre para que tengan tiempo, ¿no? de resolverla. La práctica número 2. Bien, entonces esa práctica, esa parte sencillita, ya esa parte está del lado de ustedes. Vamos con lenguaje algebraico. ¿Qué sucede con lenguaje algebraico? Como yo les había mencionado, la álgebra es un código. Uno escribe en código, números, letras, ¿no? Entonces, el lenguaje algebraico expresa información mediante números, letras y signos. Algunas frases de uso común se puede representar mediante este lenguaje, como se muestra a continuación. Aquí tendríamos a la izquierda la columna del lenguaje común y a la derecha la columna del lenguaje algebraico. Entonces, los árabes no querían como quien dice trance con eso de estar escribiendo tantas palabras como lo hacían los griegos o los egipcios, que todos lo redactaban en papiro y era un palabrerío. Los árabes no están para eso, y por ejemplo transformaban expresiones en lenguaje común como el doble de un número, el doble de un número, el doble que sería 2x. Vamos a recortar aquí esto para poder acercarnos y señalar allí. Pero se me olvida aquí, vamos a poner esto también. Lenguaje algebraico. Esta sería ya la segunda parte, la página número 2 de nuestra práctica 2. Ahora sí, esto lo vamos a recortar y vamos a rayar allí sobre esa imagen. Algo que también le debemos a este ciudadano, ahí metiendo mi comercial histórico, que él, a través de un matemático italiano que
estudió mucho sus libros, que se llamaba Leonardo de Pisa o Fibonacci, a Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi se le debe esta escritura de los números, 780, así. Eso se llama números indo-arábicos. Es debido a este ciudadano, porque antes se escribía con números romanos, primero, segundo, tercero, y sumar eso es un lío. Entonces con los números indo-arábicos eso es chicha de piña. ¿Por qué? De hecho, ustedes notan que los árabes escriben en una hoja de izquierda a derecha, digo de derecha a izquierda, ellos comienzan a escribir que no sé qué, pero de izquierda a derecha. Entonces fíjese que cuando nosotros sumamos números, por decir, ¿desde dónde empezamos a sumar? ¿Desde la derecha o desde la izquierda? ¿Sumamos desde acá, desde la derecha o desde la izquierda? O sea, cuando sumamos 5 y 4, 9, 8 y 3, 11, 4, 5, 6. ¿Desde dónde empezamos a sumar? ¿Desde acá o desde acá? ¿Derecha o izquierda? A la derecha, profe. De la derecha. Ajá, entonces esa es una herencia de esta escritura árabe, que ellos empiezan a escribir desde la derecha hacia la izquierda con sus letreríos y sus cosas ahí extrañas, pero de derecha a izquierda. Y quien introdujo esta enumeración así, 4, 8, 5, fueron los árabes a través de Leonardo de Pisa, un italiano que era hijo de un mercader y que descubrió los números árabes, los números indoarábicos, y le encantó para poder trabajar lo que era la suma, la resta, las operaciones básicas, ya que con esto de primero, segundo, tercero, cuarto, que son números romanos, eso es un dolor de cabeza, ¿no? Poder escribir 1.000.000, no sé cuánto, más no sé qué, con los números indoarábicos, del 1 al 9 y el 0, eso es bingo, ahí se pueden escribir cantidad de números, ¿no? Sin tener tantos caracteres, porque el 100 es, si no me equivoco, es C, y por allí se va que si el M para el 1000, o sea, los números romanos, eso es un dolor de cabeza. Pues le debemos a ese ciudadano medio ahí perturbador, ahí vaya dato perturbador, Mohamed Ibn Musa. Bien, estábamos acá. Esto, copiar y pegar. Lenguaje común, una expresión de lenguaje común, el doble de un número. Escribir allí eso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 palabras. En lenguaje algebraico solamente se utilizan 2 caracteres, el 2 y la X, el doble de un número. Cada vez que se mencione la palabra número en un texto traducido al lenguaje algebraico, número va a ser cualquier letra, puede ser X, Y, Z, W, M, N. Entonces el doble de un número. Allí se utilizaría pues el doble cuando por ejemplo uno mete una recarga y dice duplica tu saldo, triplica tu saldo. Entonces ahí están utilizando una expresión algebraica que sería pues 2x, 3x, 4x. Entonces cada vez que digan la palabra número en un lenguaje común, al momento de traducir eso al lenguaje algebraico sería una letra. Por eso ahí lo puse en rojito, el triple de un número, triple que sería 3, 3y, 3y, ahí está, el triple de un número. Y así sucesivamente, la mitad, dividir entre 2, un número, m entre 2. Un tercio de un número, un tercio de un número, un tercio, una fracción, un tercio, pero de un número, entonces pongo el número arriba, una letra, x sobre 3. Un número aumentado, aumentado significa más, en 5 unidades, entonces ahí tendríamos la expresión, el número, una letra cualquiera, y el 5. Entonces, ¿por qué allí en el libro de Baldor exageran con la X, la Y y la Z solamente? A veces usan la M y la N, pero en su gran mayoría pura X, pura Y y pura Z.
Eso es debido a que un matemático francés llamado René Descartes, matemático francés del Renacimiento, por allá 1600, entre 1600 y 1700 de esta época, después de Cristo, popularizó, fíjese cómo decía el libro de historia, popularizó el uso de X, Y y Z para las variables. Por eso ahí en el libro de Aurelio Baldor, él se entusiasmó solamente con X, Y, Z. Tal vez se leyó algún par de libros de René Descartes y su biografía y toda su cosa, ¿no? Su vida, y le interesó seguir esa tradición de solamente utilizar X, Y, Z. Ya en otros libros pues utilizan letras distintas, T, M, N, cualquier letra, ¿no? Pero ahí en el libro de Aurelio Baldor exageran ahí un poco con solamente la X, la Y y la Z, la letra que más se utiliza. Pero fíjense lo que yo dije, el señor Descartes popularizó, en qué manera, ¿verdad? Si en ese tiempo, en 1600, 1700, no había redes sociales ni nada de eso para popularizar, entonces yo asumo que era en las reuniones de catedráticos, ¿no? Fue que popularizó, dice, el asunto, porque el ciudadano común para esos tiempos eran muy pocos los que dominaban asuntos pues sí profundos de matemáticas. De hecho, a este tipo de personas se le llamaban brujos, porque predecían eclipses, predecían estaciones del año, lunas, ¿cómo se llama eso? Lunas nuevas, lunas llenas. Le decían que eran brujos, pero eso es pura matemática lo que utilizaban, ¿no? En este caso, una disciplina aplicada como lo es la astronomía. Bien, aquí abajo aparece un medio, aquí, un medio de un número disminuido en 3. La palabra disminuido significa menos. Cuando te disminuyen el salario, te restan, ¿no? Te restan el salario. Ahí en tiempo de pandemia varias personas les disminuyeron el salario porque hacían teletrabajo, trabajaban desde casa, algunos fueron votados. Bueno, hubo una disminución de empleo, menos. Entonces acá sería menos. Un medio de un número, y entre 2, menos 3. Ahí tendríamos entonces cómo se escribe. Fíjense cuántas palabras hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí en lenguaje algebraico, 1, 2, las rayitas esas y los 3 elementos, ¿no? Sumamente más sencillo de codificar, ¿no? Lo que se estaba expresando. Esto con los árabes, ¿no? Con los árabes. Y uno dirá, profe, ¿y qué pasó? ¿Por qué los árabes nada más entre el 800 después de Cristo? Pues resulta que para esa época, entre el 800 de Cristo por allí, hubo un periodo de silencio de todas las otras culturas que estaban dominadas por la fe católica. No digo que la religión católica sea mala, pero de ese tiempo prohibía a la gente incluso leer la Biblia. De hecho, la Biblia estaba solamente en latín. La gente, si no sabía leer latín, solamente tenía que esperar a que llegara el obispo, el sacerdote, y pudiese hablar de la Biblia. Entonces había un periodo de oscuridad, o sea, la gente estaba sumergida en la ignorancia, excepto los árabes. Los árabes, como no estaban creyendo en más nada, sino que en su religión, el Islam, ellos sí no prohibían eso. De hecho, ellos traducían todo texto de toda cultura a su lenguaje, del griego al árabe, del chino al árabe. Se entusiasmaron con el conocimiento y todo a su lenguaje, el árabe. Mientras en otros tiempos, durante el 800, por allá después de Cristo, todas las otras culturas que estaban pues catolizadas, digamos que bajo el dominio del catolicismo, no tenían acceso al conocimiento. Es por eso que después, por allá en 1400, se dio lo de Martín Lutero. En 1450 y algo, 53 por allá, se dio lo de Martín Lutero y la reforma, ¿no? Lo que llaman los hermanos separados, los católicos, digo, los protestantes, evangélicos y todo eso. Se le llama hermanos separados porque, bueno, por la reforma de Martín Lutero, pues, que no solamente
era separarse de la católica, sino que había una serie de cosas que se peleaban, sobre todo eso de que no había acceso al conocimiento, no había acceso a leer la Biblia. Ya después con Inglaterra, estas iglesias europeas, se empezó a traducir la Biblia a los otros idiomas, ¿no? Al inglés, al alemán, al español, pero antes de eso solo era en latín. Entonces una de las reformas, uno de los beneficios que quiera o no quiera, pues uno se lo debe pues a los protestantes, a los evangélicos, es la creación de universidades, porque fue después de la reforma que se pudo hacer eso en Europa, porque antes de eso no había, o sea, todo el boom fue en la época del Renacimiento, por eso se le llama Renacimiento, ¿no? Renació, despertó el ser humano allí en cuanto al conocimiento. Antes de eso era prácticamente como un rebaño guiado nada más, ¿no? Haz esto, haz aquello, paga aquí, paga allá, trabaja allá, un rebaño allí guiado por el imperio católico de la época. No digo que los católicos sean malos, yo he conocido personas católicas en este tiempo que son excelentes personas, así también he conocido católicos que son malos, ¿no? Y un poquito allí desviados de la fe, al igual que evangélicos, al igual que adventistas, al igual que testigos de Jehová. He conocido personas de esas religiones que son muy rectas, personas muy, como le diría, ejemplos a seguir, pero también de esas mismas religiones he conocido personas pues, que dejan mucho que desear, ¿no? De su fe y de su cosa religiosa. Pero saliéndome ahí del tema un poco, eso era lo que les quería comentar de por qué los árabes, porque ellos, bueno, no se sometían al imperio católico y como tenían su islam y eso no les prohibía ya, ellos seguían estudiando y aprendiendo, ¿no? Y traduciendo textos de diferentes culturas. A ver si aquí hay más ejemplos. Por eso era el asunto, por qué los árabes, ¿no? ¿Por qué ellos sí y por qué los otros no? Era eso, el asunto religioso, ¿no? Dice que en peleas religiosas nunca nadie gana, siempre se quedan en peleas porque las personas pues todos tienen su punto de vista, así que en cosas religiosas pues nunca nadie gana, siempre se queda pues en cada uno con su opinión, pero lo que sí es cierto es eso, que en ese tiempo fueron los árabes los que desarrollaron más el conocimiento por esa restricción que tenían las otras culturas. Mientras ellos no, ellos seguían. El cuadrado de un número disminuido en 10. Aquí fíjese que la palabra número está señalada de color rojo y es relacionado a la letra. Cada vez que se encuentre con la palabra número, cuando uno traduce la palabra número al lenguaje algebraico, uno le asigna una letra, X, Y, Z, W, eso es una letra. Cuando te dicen el cuadrado de un número, pero no te dicen qué número es, automáticamente una letra. Dice allí disminuido, bueno, menos 10. Un medio de un número más el cubo. El cubo, uno dirá, cubo, ¿cómo así? Un cubo de basura. ¿Qué lenguaje es ese que uno utiliza? ¿Y por qué el cubo está relacionado a 3? Porque aquí si observamos dice un medio de un número más el cubo de un número. Entonces ahí uno tiene esa como interrogante, ¿por qué 3 está relacionado al cubo? Y es que cuando los griegos estudiaban lo que era el volumen de figuras, en este caso serían poliedros, hay un poliedro que se llama hexaedro, o bien una cajetita, o el tercer acto para los que vieron Avenger, que sería ese cubo, el cubo de Rubik, y bueno, esa figura que se llama hexaedro, más técnicamente, tiene largo, ancho y alto, o sea, 3 dimensiones. De hecho, los televisores o los cines que están en 3D es porque tienen esas 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto, profundidad, o sea que parece ser real, ¿no? 3D, 3 dimensiones. Entonces, por eso el número 3 está relacionado con esto, que a esto también se le llama hexaedro o cubo. Hexaedro, cubo, en buen panameño eso es una cajetita. Tiene esa forma, ¿no?
el cubo. Entonces, por esa razón, cuando en lenguaje algebraico vemos que dice el cubo de un número, entonces sería una letra elevado a 3, ¿sí? El cubo, una letra elevado a 3. Un medio de un número más el cubo de un número es igual a 12. Ahí está. Un medio de un número más el cubo de un número es igual a 12. La raíz cuadrada de un número es 4. La raíz cuadrada de un número. Ahí está la raíz cuadrada de un número. El número es la X, puede ser la M, puede ser cualquier letra. Es igual a 4. Aquí nada más dice es 4. Bueno, es igual. Es. Bien, ese era el último ejemplo. Entonces, en la práctica, ¿cómo aparece esa tabla, esa segunda parte? La segunda página de la práctica 2 dice así. Vamos a poner estos primeros y vamos a resolverlos entre todos, tratar de resolverlo, ¿verdad? Para que les quede en el apunte algunos problemas resueltos. Dice ahí, segunda parte del lenguaje algebraico. Viene en el parcial, viene también una tabla parecida así. En el parcial dice, traduce del lenguaje usual a expresión algebraica y viceversa. Y eso es lo que dice aquí, lenguaje usual o lenguaje común. El quíntuplo de un número. El quíntuplo de un número. Aquí esto número, no dicen un número, pero no dice cuánto vale ese número. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar? Le vamos a asignar una letra. Ahora, el quíntuplo. El quíntuplo sería, vamos a relacionar esto con un color verde, ¿no? Aquí está el número. Pero dice allí el quíntuplo. El quíntuplo sería el 5 aquí, profe, o el 5 acá arribita. Sería el compañero dijo quinta, por 5. Ajá, pero fíjate cómo lo dijiste, X a la quinta. Ah, sí, como lo dijiste, X a la quinta, entonces no sería X a la quinta porque es el quíntuplo. El quíntuplo sería aquí abajo, ¿no? Como tú lo dijiste, X a la quinta. Entonces, si acá dijese X a la quinta, entonces iría arriba. Entonces sería, el 5 es quíntuplo. Es como cuando uno dice, quintuplica tu saldo, sextuplica, triplica tu saldo, triplica tu décimo. Entonces ese número va de primero, va como coeficiente. El quíntuplo de un número. Ajá, ya tenemos el quíntuplo de un número. Ahora dice aquí, aumentado. Aumentado, ¿qué sería? Más, menos, ¿qué operación sería? Cuando tú le aumentas el salario a alguien, ¿le das suma, profe, o le quitas? El más, ¿verdad? Le das. Que sería aumentado. Exacto, aumentado sería la operación suma. Dice ahí, aumentado en 2. Es igual a 8. Entonces la expresión que representa esa situación, ahí está. El quíntuplo de un número aumentado en 2 es igual a 8. Vamos a esta tercera de aquí. Esta de aquí. Identificamos dónde menciona la palabra número. El duplo de un número, ahí está, pero no dicen cuál número es, así que ya sabemos que ese número es una letra. Ahora, el duplo sería aquí, ¿no? El duplo. No puede ser acá arribita porque acá entonces tendría que decir x elevado al cuadrado o el cuadrado de x. Como no dice eso, entonces no puedo poner ese 2 allá arribita. El duplo de un número es igual a 8. Sencillito ahí, ¿ves? El duplo de un número es igual a 8. Vamos ahora con este de aquí. ¿Cómo sería esta? Un número sumado con 7 es igual a 24. X más 7 igual a 27, 24. Así mismo, aquí es un número, dice un número, bueno, X sumado con 7 más 7 es igual a 24. Ahí está. Esa sería cuando uno transforma del lenguaje usual
a expresión algebraica. Ahora, ¿cómo sería transformar esto a palabras? Allí yo no soy tan exigente porque uno tiene muchas formas de decir algo, ¿sí? 8 quinto x menos 9 sería una forma, como quien dice, vulgar, ¿no? Vulgar quiere decir, pues, popular. 8 quinto x menos 9. Más técnicamente uno puede decir 8 quintas partes. ¿Ya? Más técnicamente con pifia, 8 quintas partes de un número. Ocho quintas partes de un número, dice allí, menos 9, puede ser disminuido en 9. Disminuido en 9. ¿Ya? Esa es una forma. Si una persona escribe 8 quintos de x o 8 quintos de un número menos 9, puede poner 9 en palabra, 9 lo puede escribir como el mismo número. Igual está escribiendo en palabra. Eso ahí es lo único que me interesa, porque de repente uno dirá, chuleta, profe, y si yo no pienso exactamente como usted escribió su respuesta, pues no pasa nada. No pasa nada porque cada uno piensa distinto. Entonces, después que usted escriba esta parte de acá en palabras, no hay problema, ¿sí? Usted ve algo, lo describe en palabras. Eso es lo único que tiene que hacer en lenguaje usual. Porque como les dije, una persona pudo haber puesto 8 por un número dividido entre 5 y le resto 9. O sea, describió en palabras lo que se veía acá a la derecha, ¿ya? Y con eso basta, ¿no? No tiene que escribir exactamente lo que yo escribí, lo que yo pensé. Eso sería, pues, muy, muy malo de mi parte, ¿no? Vamos entonces a resolver un par ahí. Pero esta vez me ayudan un poquito más para que ejercitemos esa parte, ¿no? De lo que es lenguaje algebraico. Y uno dirá, profe, entonces, ¿eso en qué lo vamos a usar? Lenguaje algebraico. Cuando resolvamos ecuaciones de primer grado, sobre todo problemas de aplicación, en la práctica número 7, por allá, esta es la práctica número 2, cuando vamos allá a la práctica número 7 de ecuaciones, en la parte de aplicación, van a haber unos problemas que están expresados en palabras, y la persona tiene que transformarlo a ecuación para poder resolver, ¿no? Una ecuación sería algo como esto aquí, ¿eh? Esto es una ecuación. Entonces, transformar de palabras a ecuación, ahí estaría pues la primera dificultad del alumno en esa práctica número 7. Bien, un número sumado con 7 es igual a 24. ¿Cómo sería esta de aquí? ¿Cómo describirían eso en palabras? ¿Cómo describirían allí lo que observan acá de la derecha? Que hay que escribir en palabras. ¿Cómo sería eso? No sé, pero sería un número Ajá, más así mismo, así mismo. Un número, número un número entre más. Ajá, más otro número, ¿verdad? Porque la A y la W son distintas, así que sería un número más otro número. entre Y 6. entre 6, ajá, puede ser entre 6 o dividido entre 6. Vamos a ponerle ahí, dividido Profe, pero entre. si lo Ajá, pongo entre solamente 6 con, también está. claro, si nada más ponemos entre 6, basta y sobra. Muy bien, ahí ve, un número más otro número entre 6. Y uno dirá, chuleta, profe, ¿y eso se podrá escribir de otra manera? Bueno, uno podría colocar la suma de dos números distintos entre 6, o la sexta parte de la suma de dos números distintos. Por eso les decía que acá en la izquierda, la persona, después que describa lógicamente, ¿no? Después que describa lógicamente lo que aparece acá a la derecha, en palabras, no importa, ahí tendrá su puntaje porque está describiendo, ¿no? En palabras. Muy bien, muy bien.
¿Cómo sería entonces esta de acá ahora? Vamos con esta. 7 es igual Muy bien, Lesbia. 7 es igual a un número sumado con otro número, ¿verdad? ajá, Porque las letras son distintas, entonces uno pone así, sumado con otro número. Muy bien, Lesbia. Profe, y si pongo 7 es igual a la suma de 2. Ajá, así también se puede poner. 7 es igual a la suma de dos números distintos. Así mismo. Después que se describa, ¿verdad? En palabras lo que sucede a la derecha, ahí la persona tendrá su puntaje. ¿Dónde no va a variar? Acá en lenguaje algebraico sí, puede que cambie la letra, pero la expresión va a ser la misma, debe ser la misma para todos. ¿Cómo así? Aquí dice un número más el triple de otro número. Un número. Puede X poner. Ajá. más 3Y. Exactamente, 3Y porque dice allí otro número, entonces no es el mismo de acá. Y dice que es igual a 15. Muy bien, Lesbia, así mismo. Un número más el triple de otro es igual a 15. Perfecto. Y el último que tenemos aquí, un número aumentado en su propio triple, dice allí. Fíjese usted el profe ahí poniendo retragilas. Un número aumentado en su propio triple. ¿Cómo sería? Ya sabemos que es un número aumentado, pero dice en su propio triple. O sea que sigue siendo el mismo número. ¿Cómo pondríamos el triple de ese mismo número? X a la 3 a la 3, 3, profe. profe. 3x, 3x. X Así mismo. Porque dice su propio triple. No dice x al cubo, dice su propio triple, entonces sería 3x. Y dice que es igual a 20. ¿Ya? Un número aumentado en su propio triple es igual a 20. Entonces yo les dije que tiene que ser la misma expresión. Claro, lo que puede cambiar aquí puede ser la letra. Si una persona dice, no, pero yo no quiero usar la X, yo quiero usar M, pero sería en casi la misma forma, ¿ves? M más 3M es igual a 20. O si dice, no, pero yo no quería usar la M, yo quería usar la W, un número más el triple, más su propio triple, igual a 20. O sea, lo que cambiaría nada más sería la letra, pero la estructura algebraica va a ser la misma. Lo que cambia es la letra. Bien, entonces eso referente al lenguaje algebraico. Entonces ya ahí esa parte, esa tablita, cuando la vean el día del parcial, sencillita, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Me ha tocado colocar aquí en el parcial la tablita así de valor de lenguaje algebraico, hacer así, ¿eh? Porque no me la llenan, la dejan vacía y yo, bueno, quito ahí unos 10 puntos más y es algo, ¿verdad? Que es bastante sencillo. Tal vez la persona pues ese día no prestó atención o ese día no fue a la clase, en el caso de presenciales, pero me ha tocado colocar una cruz en una tablita de lenguaje algebraico, ¿verdad? Cuando es algo que no es muy difícil, solamente comprender qué es lo que hay que hacer. Bien, entonces el día miércoles vamos a continuar con el desarrollo de esa práctica. Ya por el día de hoy estamos bien, esta clase es hasta las 8:40. Se recuerden esta frase: buenos días, que hoy te pase de todo, pero que todo sea bonito y feliz, ¿no? Puede que pasen cosas negativas, pero lo que yo les deseo pues que sea lo más bonito y feliz en este día, ¿no? Escuchen música que les agrade, presten más atención a las cosas positivas que suceden, de las negativas se aprende también, pero no le den, como quien dice, tanta importancia a lo negativo de la vida. Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Vamos a tomar aquí la asistencia automática antes que se vayan. Listo, ya tomé la asistencia. Se cuidan, jóvenes, pues. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe, igualmente. Chao.